Muy buenas noches, la paz del Señor. Nuevamente estamos acá reunidos, queriendo escuchar siempre la palabra del Señor, que es un alimento espiritual para que podamos vivir confiando en la gracia, en el poder del Señor. Así que un abrazo, un saludo para todos, Dios les bendiga, ¿no? Y que podamos estar atentos también a la voz que el Señor, a la palabra que el Señor nos va a hablar. Voy a invitarle que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo número 5, versículo 1 al 6 voy a leer de este Evangelio, y dice así la palabra del Señor. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Oremos un momento. Amado Padre Celestial, Señor Dios Todopoderoso, muchas gracias primeramente, Señor, por este momento, el que tú permites, Dios, que nos reunamos en tu nombre, en tu gracia y en tu bendición, Señor, de poder tener el privilegio, Dios, de escuchar tu palabra, Señor, de reunirnos para oírla. Mi Dios amado, que a través de esta palabra, Señor, y en el poder de tu Espíritu Santo, Señor, seas tú tomando el control, mi Dios amado, de cada uno de nosotros, Dios, que escuchamos esta palabra. Y la gracia y el poder de tu Espíritu Santo sea derramado ahí en el lugar en que estamos, en este momento, declarando que esta palabra va a traer vida, va a traer fuerza y va a traer esperanza, Señor, a cada uno de nosotros. Muchas gracias, Dios. Os dejamos en tus manos, Señor, creyendo que tú tienes, como hemos leído, la última palabra, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, gloria a Dios por esta lectura de la palabra que hemos podido leer, interpretando un poquito, entendiendo un poquito el contexto de esta lectura. Es precisamente algo importante, interesante que tenemos que descubrir o comprender, ¿no? Y es que siempre el Señor va a tener la última palabra, ¿no? En todos los casos, ¿no? Y en cualquiera que sean, siempre Dios va a tener la última palabra. O sea, en otras palabras, la respuesta siempre la vamos a encontrar en el Señor. Sea cual sea nuestra situación, sea cual sea la circunstancia, o sea cual sea la dificultad que estemos atravesando, siempre el Señor va a tener una solución, una respuesta, ¿no?, a aquel problema que estemos atravesando. Entonces hoy quiero compartir la palabra del Señor, ¿no?, con este tema, una actitud de fe. Este es el título del tema que quiero compartir en esta noche. Y aquí viene la pregunta: ¿qué significa una actitud de fe? ¿Qué significa para nosotros, ¿no?, entender o comprender o desarrollar en nuestra vida una actitud de fe, ¿no? Y es esto, mire, es hacer el esfuerzo y los pasos necesarios para realizar algo o lograr cierto objetivo o fin. Esa es la actitud de fe, sin tener la certeza absoluta de conseguirlo. Y con este ejemplo, mire,
le pongo en consideración para que tome en cuenta cuando hay una actitud, ¿no? Positiva o de optimismo o de fe en una persona. Por ejemplo, ¿no? Las personas que tienen algún ídolo, algún artista como ídolo, ¿no? Que se los denomina o se los llama fans, ¿no? De alguien, ¿no? Entonces ellos no miden el esfuerzo, ¿no? O sea, ellos hacen o intentan acercarse a sus ídolos, ¿no? Tocarlos, sacarse una foto, hablar con ellos, ¿no? No importa lo que cueste, no importa el sacrificio que hagan. O sea, no importa que les demande, ¿no? Un esfuerzo aparte del que puedan dar. Si ve usted en alguna programación de alguna vez, ¿no? Televisiva o de repente lo ha visto personalmente, ha visto, ¿verdad?, que la gente se agolpa, se amontona, ¿no? Y se empujan los unos al otro para que alguien pueda llegar hasta donde está ese artista o donde está esa persona que es admirada o que es reconocida, no importa cuál sea la situación. Pero ellos se esfuerzan, ellos hacen todo su esfuerzo y buscan cómo tocarlo, como dije, hablar o sacarse una foto con esa persona. Esto nos muestra a nosotros que esa persona del mundo, mire, ¿no? O esa persona que no sigue a Dios, ¿no? Sin embargo, por querer congraciarse o poder tocarlo, poder hablar o poder sacarse una foto, ¿no?, con su artista preferido, hacen todos los esfuerzos o dan todo de su parte, ¿no?, tratando de poder lograr su objetivo, de llegar, ¿no?, al lado donde está su artista preferido. Qué interesante, ¿verdad? Porque ellos nos muestran de que no importa el sacrificio que haga o el esfuerzo que se desgaste, pero lo importante es llegar donde está su artista. Así que con esta expresión o con este ejemplo, podemos darnos cuenta nosotros de que cuanto más en las cosas espirituales, cuanto más en Dios o para Dios o con Dios o buscándolo a Dios tenemos que hacer también nosotros nuestros esfuerzos o nuestra voluntad, nuestro sacrificio, ¿no? Como dije acá, sin tener la absoluta, ¿no?, de repente esperanza o actitud de conseguirlo. Pero sin embargo, no, cuando confiamos en Dios, cuando ponemos nuestra esperanza, nuestra confianza y nuestra actitud es positiva delante del Señor, pues vamos a lograr o vamos a alcanzar el objetivo que nos hemos trazado, nos hemos propuesto. Pero a veces hay cosas que sin darnos cuenta están impidiendo que tengamos una actitud de fe, ¿no? Este pasaje que hemos leído nosotros nos muestra, ¿no?, en este contexto nos muestra de que los pescadores o Pedro y aquellos que tenían el oficio de pescar habían pescado toda la noche. O sea, habían desgastado con su fuerza, ¿no?, con la experiencia y el oficio que tenían de pescar, se habían desgastado toda la noche pescando, como lo dice Pedro. Señor, hemos pescado toda la noche, o hemos trabajado toda la noche, pero no hemos pescado nada. Pero hay un cambio, ¿no?, en esa circunstancia que él dice, ¿no?, pero en tu palabra, dice. Entonces, ¿qué nos muestra aquí este cambio? Nos muestra en Pedro, ¿no?, una actitud obviamente de obediencia y de fe, porque está diciendo, en tu palabra echaré la red. En lo que tú estás diciendo, ¿no?, yo voy a proceder, ¿no? Y bueno, venga lo que venga, o pase lo que pase, o suceda lo que suceda, o cualquiera que sea la respuesta, esa la voy a aceptar, está diciendo Pedro. Por eso es que el tema es una actitud de fe frente a cualquier situación. Eso es lo que va a marcar la diferencia en nuestra vida, nuestra actitud de fe, nuestra confianza
¿no? El estar seguro de que Dios es el que nos va a responder, y cuando nos responde Dios, la respuesta de Dios, aun cuando sea no, es buena para nosotros. Esta es la actitud entonces que tenemos que tener los creyentes, una actitud de fe frente a todo. Pero como le dije, sin darnos cuenta, a veces hay cosas que están impidiendo que tengamos una actitud de fe. Por ejemplo, para que tengamos una actitud de fe, lo primero que tenemos que hacer es no dejar que esa circunstancia, ¿no? O que las frustraciones de la vida impidan de que nosotros procedamos en fe, ¿no? O actuemos, ¿no? en fe y en obediencia a la palabra del Señor. En otras palabras, lo primero que tenemos que hacer es dejar, ¿no? O hacer a un lado las frustraciones, ¿no? de la vida. Porque ¿qué está diciendo? Mire el versículo 1 y 2. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, dice, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Había un deseo, había una intención buena, ¿no? Había un proceder bueno para escuchar la palabra de Dios. Y acá dice el segundo versículo, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, dice, y ahora el resultado, ¿no? de esas dos barcas, o del trabajo de los pescadores que hicieron en esas dos barcas, fue inútil. O sea, no pescaron nada. Ahora, ahí dése cuenta la actitud en que en ese momento estaban estos pescadores, porque dice, ¿no? y los pescadores, habiendo descendido de ellas, dice, lavaban sus redes. ¿Cuántos pensamientos negativos no creen que pasaron por la mente de estos pescadores? O sea, en otras palabras, esa era la fuente de ingreso para ellos y de alimento también para ellos, porque pescaban, llevaban seguro el pescado al mercado a vender, y con ello podían comprar más víveres, y parte de ese pescado llevaban a la casa para alimentarse y alimentar a su familia. Pero al no haber pescado nada, seguramente muchos pensamientos negativos vinieron al pensamiento, a la mente de ellos. Como por ejemplo, ¿qué llevo ahora de comer a la casa? ¿No? ¿O cómo voy a hacer ahora para llevar el sustento? ¿No? O poder alimentar a mis hijos, a mi familia. Y imagino que entraba en ellos también un pensamiento de desánimo o de frustración. Como a cualquiera de nosotros, frente a cualquier situación que podamos enfrentar en la vida, así nos puede pasar también humanamente, o asustarnos, o preocuparnos, o frustrarnos por aquella circunstancia, ¿no? o motivo, razón que estemos atravesando. Entonces, ¿qué es la frustración? ¿Qué ocasiona la frustración? ¿No? Hace que esa persona tenga una sensación de fracaso por no haber alcanzado o logrado su objetivo. Entonces hay una frustración, hay un bajón, ¿no? Porque se siente imposibilitado de haber logrado lo que se había propuesto. En el caso de los pescadores, ¿no? Seguramente el deseo en la noche cuando salieron, ¿no? hoy vamos a tener una gran pesca, o hoy vamos a tener gran peces pescado. Pero al no haber pescado nada, ¿no? vuelve a la realidad, y seguramente los pensamientos negativos, y tuvieron seguramente esa sensación de fracaso, imposibilitados de haber logrado, ¿no? el deseo de haber tenido gran cantidad de peces en su barca. O sea, había un bajón, había, ¿no? un desánimo, ¿no? Quizás en alguno de ellos ya no pesquemos más, o no vamos a volver a pescar, ¿no? Porque no hemos pescado nada. Entonces, igual para nosotros también, frente a cualquier situación, nos frustramos cuando, ¿sabe? Depositamos también nuestra esperanza, ¿no? en las cosas de este mundo. ¿Y qué dice la palabra del Señor con respecto a esto? ¿No?
Dice que no debemos amar, dice, a este mundo. Dice, el problema es que cuando nuestra actitud de fe no es real delante del Señor, entonces ponemos nuestra confianza, ¿verdad?, en otro recurso, como por ejemplo en las cosas del mundo. Por eso ahí en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 hasta el 17, dice, no améis al mundo, dice, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre, dice, no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, dice, ¿no? Y acá incluye los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y miren lo que dice el siguiente versículo, y el mundo pasa, dice, y sus deseos, dice, pero el que hace la voluntad de Dios, dice, permanece para siempre. Entonces ahí está la clave, si se puede decir, ¿verdad? O la solución para no frustrarnos, ¿no?, en la vida, es no poner nuestra confianza en las cosas del mundo, ¿no? Ni hacer que nuestra vida se sujete, ¿no?, o siga la corriente del mundo. Por eso en Romanos 12:1 dice que 1 y 2 dice que no tenemos que conformarnos, dice, ¿no?, a este siglo, a este mundo, y sino que tenemos que transformarnos, renovarnos cada día, dice. Pero sin embargo, muchas veces dejamos caer, ¿no?, dejamos entrar este pensamiento negativo de frustración en nuestra vida porque la vida, o las cosas del mundo nos han decepcionado, nos han fallado. Hermano, y siempre cuando pongamos nuestra confianza en las cosas del mundo, vamos a tener frustración, porque no nos va a resultar o salir bien cuando nuestra confianza ha sido puesta en el mundo. Con este otro ejemplo, miren, trato de ilustrar y de que podamos entender cuando nuestra confianza está en el mundo. El caso de Job, ¿no? El caso de Job, que es único en su condición, ¿no?, registrado en la Biblia, dice que era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, dice. O sea, había cualidades importantes, ¿no?, en la vida de este hombre, de amar a Dios, de respetar, de honrar a Dios, de buscarlo a Dios, de ofrecerle sacrificios a Dios, de darle todo a Dios. Dice, la Biblia dice que aún a sus hijos cuando venían y lo visitaban y cuando sus hijos retornaban a su casa, dice que hacía sacrificio por cada uno de ellos, y si por alguno de ellos que hubiese pecado delante del Señor, para tratar, ¿no?, de hacer que no reciban castigo de parte de Dios. Entonces eso relata la Biblia con respecto a ello. Pero ¿qué le pasa a Job? ¿No? Usted conoce la historia y sabe lo que le pasa a Job, pero algo interesante, de algo interesante reacciona Job y dice cosas importantes cuando atravesó todo lo que le pasó. Dice, mire, en el versículo 20 y 21 del capítulo 1, dice, entonces Job se levantó, dice, y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró, dice. Acá no hizo como otros, ¿no?, reclamar, renegar. Y dijo, el versículo 21, y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Había una actitud diferente frente a las circunstancias. O sea, lo que debería haber pasado o actuado en Job era una frustración, ¿verdad? Un desánimo, ¿no? Imagínense con todo lo que pasó. Entonces el desánimo y la frustración vienen cuando estamos mal enfocados respecto, ¿no?, a la vida cristiana. Siempre va a suceder eso. Y lamentablemente hay que decirlo que hay muchos cristianos frustrados y tristes porque no han encontrado la verdadera satisfacción que podemos encontrar en Cristo Jesús. Porque está en medio, ¿no?, o tambaleando en las cosas del Señor. Entonces hay que decidirse y hay que buscar a Dios, hay que dejar a un lado la frustración. Como acá en el caso de los discípulos, ¿no? O sea, dijeron, hemos pescado, hemos trabajado, pero
vamos a hacer como tú estás diciendo, Señor, en tu palabra. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que en las circunstancias, los problemas del mundo y todo lo que nos ofrece el mundo es pasajero y todo va a pasar. Pero lo que dice Dios, lo que está escrito en su palabra, eso es lo que nos va a sacar, ¿no?, de esa frustración, ¿no?, de ese desánimo, y vamos a tener una actitud diferente, ¿no?, una actitud de fe, confianza, ¿no?, y mirar al Señor, ¿no?, por encima de todas las cosas que estemos atravesando. Amén. Entonces, esta es la primera cosa. Tenemos que hacer a un lado, escuche bien, ¿no? Primero haga a un lado todas aquellas frustraciones que tenga en su vida. O sea, diga, ya no voy a mirar este problema. No es que va a ser indiferente, ¿no?, sino que voy a confiar en lo que Dios dice en su palabra. Y si Dios me está diciendo en su palabra que va a estar conmigo y que me va a ayudar, entonces a Él tengo que escucharlo yo, ¿no? En Él tengo que confiar y en Él tengo que esperar también, de acuerdo a lo que diga Dios, ¿no?, o a lo que me hable Dios y a lo que disponga Dios también. Entonces es lo que voy, ¿no?, a vivir, ¿no?, y voy a recibir de acuerdo a la voluntad del Señor. Lo segundo que podemos ver, ¿no?, a través de este pasaje que hemos leído es que no tenemos que apartar nuestra mirada de Jesús. Tanto el verso 1 que hemos leído nosotros, ¿no?, como el verso 3, ¿no? Algo interesante está haciendo el Señor, porque dice en el versículo 3, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, dice, le rogó que la apartase de tierra un poco, dice, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. ¿Por qué hizo esto el Señor? Porque el Señor quería que todos ellos tengan la mirada en Él, que lo puedan mirar a Él. Entonces, porque no podía estar en medio de todos ellos, entonces porque a unos iba a dar la espalda y ellos no lo iban a ver bien al Señor. Por eso está retirando la barca un poco, ¿no?, para que todos en la orilla puedan estar atentos a lo que a lo que Jesús estaba diciendo o hablando, enseñando, y que todos estén atentos, teniendo la mirada puesta en Él. Porque eso dice la palabra del Señor, ¿no? Mire lo que dice ahí en Hebreos capítulo 12, versículo 2. Dice, puestos los ojos en Jesús, dice. O sea que nuestra mirada tiene que estar en el Señor. Es el autor y es el consumador de la fe, dice, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, dice, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Entonces, haber dejado las frustraciones a un lado, ¿no?, y más bien nuestra actitud de fe es mirarlo a Jesús, es mirarlo a Jesús, es escuchar lo que dice el Señor, es oír la palabra de Dios, qué está diciendo el Señor, y eso es lo que va a prevalecer, hermano, cuando nosotros no quitamos nuestra mirada del Señor. Pero a veces quitamos nuestra mirada del Señor, ¿no? O sea, hay cosas que, como dije al comienzo, no nos apartan, nos quitan, nos roban, ¿no?, o impiden que la bendición de Dios, ¿no?, o lo que Dios quiere darnos, o lo que Dios quiere bendecirnos, sea un impedimento. Porque en primer lugar, ¿no?, a veces tenemos prioridades equivocadas en nuestra vida, ponemos en primer lugar otras cosas que a Dios. Y cuando hacemos esto, obviamente, ¿no?, en ese error de orden, de que Dios tiene que estar en primer lugar, ¿no?, lo ponemos a Dios como de segundo, de tercero, de cuarto, en algunos casos hasta de último. Es cuando recién estamos, ¿no?, derrotados, ¿no?, sin ganas, sin fuerza, y recién de ahí queremos buscarlo a Dios. Porque hemos tenido un orden de prioridades equivocadas. Pero si al comienzo, ante cualquier circunstancia, ponemos a Dios en primer lugar, Dios tiene que estar en primer lugar, ¿no?, ante cualquier frustración, circunstancia, necesidad, problema, enfermedad, primero tiene que estar Dios. Obviamente, no estoy diciendo que no
no haga lo que tiene que hacer después, ¿verdad? Pero primero está mi Señor, primero está Él delante o frente, ¿no? O en primer lugar ante cualquier circunstancia que estemos atravesando. Entonces, cuando ponemos otra cosa es como que estuviéramos apartando nuestra mirada del Señor y poniendo, ¿no?, nuestra esperanza, ¿no?, o en nuestra confianza en otras cosas, ¿no?, como lo hemos leído en Juan, ¿no?, que no amemos al mundo, que no pongamos nuestra confianza en el mundo. Entonces, no debemos apartar nuestra mirada del Señor. Frente a lo que venga, a lo que estemos atravesando, no debemos apartar nuestra mirada del Señor y no debemos tener prioridades equivocadas. Lo segundo, no porque dejamos, escuche bien, que las distracciones de este mundo nos atraigan, ¿no? O sea, vamos tras la corriente del mundo. Es como que lo del Señor es secundario, no voy después. Primero está mi distracción, no, primero está mi comodidad, primero está, no, lo que puedo yo hacer, ¿no?, en este mundo. Hermano, si al haber equivocado y el haber puesto en Dios en segundo lugar, de hecho que nos vamos a distraer, ¿no? ¿Y qué es lo que busca el enemigo? El enemigo busca distraernos, ¿no? Nos va a distraer siempre para que no vamos al culto, para que no escuchemos la palabra del Señor, para que no oremos. Va a buscar las maneras de cómo distraernos el enemigo, ¿no? Entonces, por eso es que tenemos que tomar en cuenta y a través de lo que escuchamos nosotros no dejar que el mundo nos atraiga o no ir tras el mundo, ¿no?, sino poner nuestra mirada en el Señor, confiar en el Señor y decir, no importa que esté atravesando momentos o dificultades o problemas, ¿no?, voy a mirarlo al Señor, voy a escuchar lo que dice el Señor, me voy a aferrar a lo que Dios me está diciendo en su palabra. Aunque vengan momentos de debilidad, de situaciones, aunque vengan tormentas, aunque vengan problemas, ahí va a estar mi mirada en el Señor. Voy a confiar en el Señor. Decida, hay que usar esa actitud de fe frente a todos los problemas de la vida, ¿no? Y siempre vamos a tener problemas, obviamente, ¿no? No es que lo busquemos los problemas, pero dentro del proceso de nuestra vida vamos a tener que pasar por muchas cosas, ¿no? Pero si nosotros no apartamos nuestra mirada del Señor, obviamente Dios nos va a dar la fuerza, nos va a ayudar para poder vencer aquellas situaciones que estemos atravesando. Esto es importante, sin dejar de hacer lo otro también que significa importante para nosotros. Entonces, y otra de las cosas que nos hacen apartar de nuestra mirada del Señor no es por la falta o por el error de determinar y de poner a Jesús, ¿no?, sobre nuestra vida o dejar que el Señor sea el dueño, ¿no?, o el que guíe nuestra vida, ¿no?, fallamos. Mire, con este ejemplo quiero ilustrarle un poquito, dice, con la vida del mismo Pedro que está hablando aquí, ¿no? Pedro, cuando Jesús venía caminando sobre las aguas, ¿no?, y ellos se asustaron, pensaron que era un fantasma, y Jesús les dijo, soy yo, no teman, ¿no? Pedro, cuando escuchó que era Jesús, dice, si eres tú, Jesús, dice, manda que yo vaya, le dice, ¿no?, donde tú estás. Interesante, ¿no?, el deseo o la petición de Pedro, porque obviamente era una forma de cómo comprobar si es que era Jesús o era un fantasma, como ellos estaban diciendo. Sin embargo, Jesús le dice, ven, le dice. Y Pedro, como siempre intrépido, obedece y va, dice. Pero en el trayecto que iba, mire usted, ahí está el problema, ¿no? Es como cuando estamos en la vida cristiana, ¿verdad? Y estamos caminando bien y las cosas van bien, ¿no?
Y de repente ese mundo nos atrae o nos distrae, ¿verdad? Y apartamos nuestra mirada del Señor y queremos ir tras el mundo, ¿verdad? Y comenzamos a sentir ya el peso ya, o la falta de Dios en nuestra vida, o la ausencia de Dios en nuestra vida, porque ya hemos apartado nuestra mirada del Señor, porque ya nos hemos desviado ya del camino correcto, ya no estamos caminando correctamente, entonces vamos a sentir cierto peso que nos ahoga o nos aplasta, porque ya nuestra prioridad no es Dios, ya es otra cosa ya hemos puesto nuestra mirada en otra cosa, ya hemos dudado ya, aún de la palabra, ¿no? Por eso Pedro estaba caminando y mirando a Jesús, y cuando vio que había viento y había ola y estaba caminando sobre las aguas y apartó su mirada del Señor, comenzó a hundirse y comenzó a gritar: Señor, no, sálvame, sálvame. Veamos lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 14, versículo 28 hasta el 30. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, dice, andaba sobre las aguas para ir a Jesús, dice. Pero al ver el fuerte viento, o sea, este fuerte viento pueden ser problemas, pueden ser enfermedades, pueden ser circunstancias, pueden ser frustraciones, ¿no? Puede ser las distracciones del mundo, puede ser que hubiésemos apartado nuestra mirada del Señor. Por eso ahí está diciendo, ¿no? Viendo, ¿no? Este fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces, dice, diciendo: Señor, sálvame. Entonces, ¿qué nos muestra esto, apreciados hermanos? ¿No? Que por la falta de determinación no nos sintamos así muchas veces, ¿no? En esta situación, ¿no? Sobre las circunstancias que estamos atravesando. No importa, escuche bien, cuán frustración o cuán frustrados estemos, pero esto no tiene que influir en nuestra fe. Jesús quiere que nosotros pongamos nuestra fe y nuestra confianza en Él, ¿no? Pero lamentablemente muchas veces caemos en el error, ¿verdad?, de apartar nuestra mirada del Señor, de mirar la corriente, ¿no? O seguir, perdón, la corriente de este mundo y poner nuestra confianza quizás en lo material. Y lamentablemente es ahí donde caemos, ¿verdad?, en el error de haber apartado nuestra mirada del Señor. Entonces, en tercer lugar, no tenemos que dudar, hay que intentar una vez más. No sé cuántas veces, ¿no?, usted ha intentado quizás pedirle algo al Señor, o por algo le está pidiendo. Pero acá nos muestra la palabra del Señor, apreciados hermanos, que en ese intento que ellos hicieron de pescar y no pescaron nada, Jesús los está llevando de nuevo al mar. O sea, diciéndole a ellos: boguemos mar adentro y echen la red, dice. Eso es una actitud de fe, hermano. No sé a quién le está diciendo el Señor: eche su red. O sea, actúe en fe, tenga fe, haya una actitud de fe en nosotros. Por eso los versos 4 y 5 dice: cuando terminó de hablar, de enseñarle a toda la gente que había, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes, dice, para pescar. Y aquí donde viene, ¿verdad?, entre esa duda, ¿no?, ese cansancio, esa frustración, pero más prevalece lo que dice Dios. Respondió Simón, le dijo: maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y dice algo interesante, con la actitud de fe positiva, dice: mas en tu palabra, dice, echaré la red. En tu palabra echaré la red. O sea, ¿qué nos muestra esto, hermano? Entonces, que si intentamos, ¿verdad?, una vez, no importa cuántas veces, pero es lo que dice Dios, es en la palabra de Dios, ¿no?,
es confiando en lo que Dios está hablando o nos está diciendo. Es estar seguro de lo que Dios dice en su palabra, o sea, es tener la seguridad, la certeza. Por eso dice Hebreos 11:1, la fe, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces tengamos la actitud de fe, ¿no? Actuemos en esa actitud de fe. O sea, no dejemos de que la duda nos invada, tenemos que seguir intentando, teniendo una actitud de fe cada día. ¿Sabe? Cuando creemos que es imposible, por eso le repetí Hebreos 11:1, es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice. Es creer en aquello que es imposible y es ver aquello que es invisible. No importa cuál sea la situación. Entonces mejoremos en nuestra fe, tengamos presente que Dios quiere que lo intentemos una vez más, quizás una vez más, quizás una vez más. Por eso acá la orden del Señor que les da a ellos es: echad vuestras redes al mar. Significaba: inténtenlo una vez más. Con este ejemplo quiero ilustrarles, miren, con la historia de Ana, ¿verdad? La madre de Samuel. ¿Cuántas veces, seguramente, durante cuántos años, por el problema que tenía de esterilidad ella y no podía tener un hijo, o no le había dado un hijo a su marido, ¿no? Sin embargo, la otra mujer sí. ¿Cuánta frustración no tendría esta mujer? Cuánta agonía, pero sin embargo todos los años que subían, dice, al templo a hacer lo que como estaba ordenado, cada año no le insistía, le pedía, intentaba al Señor diciéndole, no, que le conceda un hijo. Hasta que Dios le responde, hasta que Dios le da la respuesta y le concede la petición de Ana. ¿Qué nos muestra la palabra del Señor? Que hay que seguir intentando, hay que tener la fe, la actitud de fe positiva, diciendo: no importa que no suceda hoy o que no suceda mañana, seguiré intentando, buscando, orando, creyendo lo que dice el Señor en su palabra. Amén. Por eso hay 1 Samuel capítulo 1, versículos 9 y 10, y se levantó Ana después de que hubo comido, dice, ¿no? Como hacían todos los años, y bebido en Silo, dice, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella, dice, con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. ¿Cuántos años lo vendría haciendo? No dice la Biblia, pero nos muestra de que su actitud, su fe, su convicción, ¿no? Era de esperanza, de confianza en el Señor, de ver, ¿no? De recibir, ¿no? Una respuesta de parte del Señor. Y si lee usted, ¿no? Ahí ve la respuesta que Dios le da a Ana, ¿no? Y le concede un hijo, y ella lo dedica a ese hijo, ¿no? Al Señor. Entonces, apreciados hermanos, la historia que nosotros leemos en la Biblia, ¿no? Y que nos muestran esa respuesta de parte de Dios, entonces eso hace que nos inyecte el Señor en esta noche una fe también, o una actitud de fe a nosotros positiva. ¿Por qué? Porque con esta fe podremos lograr cambios en nuestra vida, ¿no? Y en las de los demás también, siempre que confiemos en Dios y intentemos cada vez que sea necesario hacerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahí en Isaías, el capítulo 41, versículo 10, que fue el texto del anterior jueves, ¿no? Dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia, ¿no? Entonces decíamos, ¿no? O me rindo o sigo luchando. Rendirse no es una opción. Es seguir luchando, hermano, es seguir confiando, es seguir creyendo, es seguir insistiendo en las cosas del Señor. Dios nunca nos va a fallar, ¿no? Dios nunca nos va a fallar. Él quiere que intentemos.
No sé cuándo ocurrirá el milagro en tu vida o familia. Lo único seguro que sé, hermano, es que cuando ocurra tendrás que estar orando de rodillas, ¿no? Y agradeciendo a Dios por la respuesta favorable de parte de Dios para tu vida. Entonces confiemos en el Señor, sigamos creyendo en el Señor, no importa cuántas veces lo haya intentado, no importa cuántas veces haya insistido en orar, en pedirle al Señor, ¿no? Sepa que Dios tiene una respuesta precisa en su momento oportuno, en el tiempo indicado. Ahora, obviamente hay que actuar, ¿verdad? En esa fe, en la obediencia, en la sujeción, ¿no? En la fidelidad a Dios. Porque acá nos muestra en Pedro, ¿verdad? Dice, no hemos pescado nada, ¿no? Hemos trabajado toda la noche, mas en tu palabra echaré la red. Hay una obediencia detrás de ese o escuchar la palabra. Quiere decir que para que haya un resultado, haya una respuesta, ¿no? Haya la bendición de Dios, tengo que oír la palabra del Señor y tengo que obedecer lo que Dios dice en su palabra. Entonces sucederá algo, ¿no? Y si usted lee los versículos siguientes, dice que atraparon, dice, una gran cantidad de peces, dice, y su barca se hundía, dice, o sea, no podían levantar. Tuvieron que llamar a otros para que les ayude, ¿no?, a levantar la barca. Entonces, para terminar el mensaje de esta noche, ¿no?, ¿qué debemos hacer entonces? ¿Qué tengo que hacer para activar una fe positiva, ¿no?, o tener una actitud de fe positiva en mi corazón, ¿no? Es esto, mire, quien lo intenta una vez más verá el poder del Señor. Quien lo intenta una vez más verá el poder de Jesús. Versículo número 6 dice, y habiéndolo hecho, dice. Entonces, encerraron, dice, gran cantidad de peces y su red se rompía, dice. Entonces nos muestra la obediencia, ¿no?, y el intentar una vez más. Dios quiere hacer un milagro en su vida, ¿no?, pero es necesario que usted crea en Él. Dios quiere responderle. Dios quiere traerle una respuesta a su petición. Pero Dios quiere que crea en Él absolutamente. Solo así será escuchado por parte del Señor. Y con este último ejemplo, ¿no?, en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 27, que nos muestra la historia, el relato de esta mujer, ¿no?, que tenía un problema, ¿no?, de enfermedad. Pero lo interesante de esta mujer es ese esfuerzo, ese sacrificio, después de haber escuchado que Jesús estaba haciendo bien, sanando a los enfermos. Y con la condición en la que estaba la mujer, sin fuerza, ¿no?, sin aliento, debilitada por el problema que tenía, por la hemorragia que constantemente tenía, ¿no?, seguramente con una anemia aguda. Pero algo interesante determina ello, esa es una actitud de fe positiva, ¿no? Por eso leamos lo que dice en el Evangelio de San Marcos, capítulo 5, versículo 27 al 29. Dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud. Dice, ¿cuántos sacrificios le costó hacer esto que está diciendo? Me imagino que mucho. Y tocó su manto, dice, ¿no?, del Señor, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida, dice, la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Algo tiene que ocurrir, hermano, cuando confiamos en el Señor, algo va a pasar. Entonces nos muestra, ¿no?, de que la determinación, la fe, la obediencia y el esfuerzo hace que sucedan las cosas, ¿no? Entonces acá vemos de que Dios, ¿no?, sin que ella directamente se lo pida al Señor, ¿no? Porque luego Jesús dice, ¿quién me tocó?, ¿no? Alguien me tocó. Obviamente los discípulos dicen, pero Señor, todo el mundo te toca, te aprieta, ¿no?, porque hay una multitud de gente alrededor tuya.
pero el Señor sintió que algo era diferente, que había salido poder de Él para sanar a alguien. Hermano, quizás estamos atravesando momentos difíciles, ¿no? O estamos en prueba, estamos en problemas. Pero algo interesante Dios quiere que en esta noche usted haga, que crea en el Señor, que determine, que declare, que ponga a Dios en primer lugar, que quite todas las frustraciones de su vida y empiece nuevamente a confiar en el Señor. ¿No? Si hay que pedirle perdón al Señor por algo que indebido que ha hecho, ¿no? Y que ha cambiado de orden, hágalo, es necesario, es importante. Dios quiere que nuevamente nos reincursemos, ¿no? En su gracia, en su bendición y en el camino correcto. O sea, Dios quiere que esta noche la mano de Dios que se mueva en ese proceso de fe por el cual esté atravesando. Inténtelo una vez más. Quizás ya lo intentó todo, como esta mujer, ¿no? Quizás el esfuerzo, el dinero, no, ya no alcanza ya. Pero algo interesante el Señor nos dice en esta noche, a que intentemos una vez más, ¿no? A que apreciemos lo que Dios quiere darnos. Él tiene la última palabra en nuestras vidas. Yo le invito en esta noche, ¿no? Que sea tocado por la mano de Dios. No se canse, no se rinda, siga tomando, ¿no? El lugar correcto que a Dios le merece en nuestra vida. Entonces así podremos ver, ¿no? La mano misericordiosa de Dios actuando a nuestro favor. Que Dios bendiga su palabra, ¿no? Que Dios le dé la fuerza necesaria y la fe también para que sigamos creyendo y confiando en el Señor. Incline su rostro y vamos a orar. Amado Dios, en esta noche, una vez más queremos agradecerte, Padre, por este momento de haber escuchado tu palabra. Sé, Señor, que esta palabra va a tener, Señor amado Dios mío, cabida en nuestros corazones, porque tú has hablado a nuestra vida. Oramos, Dios, para que, Señor, quien esté pasando por este momento difícil de prueba, de problemas, Dios, tú lo puedas, Dios mío, Señor, sorprender con una respuesta favorable. Si hay enfermedad, tú lo sanes, Dios, así bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, ¿no? Sigamos adelante, tenga una actitud de fe y verá la mano de Dios actuando a su favor. Un abrazo, que Dios le bendiga.